Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. En esta tercera semana del tiempo de Pascua este año, estamos en este 25 de abril, martes de esta tercera semana, celebrando a San Marcos, evangelista. Y cuando celebramos a un evangelista, tendríamos que preguntarnos qué es lo que celebramos. Y claro, siempre en la Iglesia celebramos a Jesucristo. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia. Pero ¿y por qué celebramos entonces a los santos? ¿Por qué celebramos a las criaturas? ¿Por qué en las intenciones de la misa ponemos nuestras intenciones, lo que nosotros aspiramos de Dios, del Señor, si nosotros somos criaturas? No es que profanamos con nuestra pequeñez y nuestra insignificancia lo que debería de ser dar gloria al totalmente otro, al infinito, al eterno, al inmortal, al Dios invisible. Y es que justamente la buena noticia es que ese Dios totalmente otro y totalmente todopoderoso es Dios amor y se ha encarnado y viene a nuestro encuentro y se hizo uno con nosotros. Y esa es la buena noticia, que Dios viene a nuestro encuentro y que nada que le pueda acontecer a ninguna criatura humana nos puede vencer, porque el Creador de todo, el Señor, viene a nuestro encuentro. Pero esa buena noticia, muchas veces nosotros la tenemos como un dato externo, como algo que ha ocurrido en algún lugar, en alguna parte. Y entonces el evangelista, es decir, el hombre elegido por Dios para poner por escrito las obras de Dios, él tiene primero que nada él manifestarse como obra de Dios. Porque el ponerlo por escrito es la consecuencia de algo que ocurre primero en eso que el Señor pone por escrito en el corazón de ese evangelista y que quiere poner en el corazón de todos los seres humanos. Es decir, el testimonio de palabra, oral o escrita, solo es verdadero testimonio
es que eso acontece, como decíamos en esta peregrinación cuando proclamábamos el Evangelio de la Anunciación, cuando acontece aquí en nuestro corazón, en nuestra vida. Y en consecuencia, nosotros solo podemos proclamar la buena noticia si verdaderamente reconocemos lo que el Señor está haciendo en nosotros. La vida de este evangelista Juan Marcos tiene distintas cosas que han quedado registradas en la tradición de la Iglesia. Y este hombre, Juan Marcos, se cree, por ejemplo, que la casa donde se realizó la última cena fue la casa de los padres de Juan Marcos. No hay la certeza. Parecería que sí, porque muchas personas así lo dicen. Y claro, uno diría, ahí está la prueba, pero esa no es la prueba. La prueba es que en Juan Marcos, en su corazón, aconteció el Evangelio. Y eso ocurre en la Eucaristía. La historia de Juan Marcos, se podrían decir muchas cosas, pero hay una que quiero resaltar. Él empezó acompañando a Pablo y a Bernabé en su misión apostólica. No se tiene claridad de qué pasó, pero en algún momento Pablo ya no quiso ser acompañado por Juan Marcos, al punto que Bernabé y Pablo, que habían empezado en Antioquía, donde por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Cristo, se separaron. Y entonces Bernabé se fue con Juan Marcos. Y claro, eso era algo que cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno dice, pero ¿cómo estoy pregonando la buena noticia, anunciando a Jesucristo y simultáneamente teniendo división? Y es que efectivamente nosotros podemos anunciar la buena noticia porque hemos visto, hemos escuchado, pero la obra que el Señor hace en nosotros no tiene la misma velocidad. Ahora que conversábamos más temprano con los hermanos de Reflexiones Católicas, porque están celebrando su tercer año, uno de ellos, no voy a mencionar el nombre, ustedes aquí presentes saben a quién me refiero, dice que venían de camino y en el tráfico de Lima ya sabemos lo que ocurre. Y entonces dice que hablaban y hablaban. Eso todavía no es testimonio. El testimonio no es suficiente con lo que digamos. El Evangelio se testimonia cuando nosotros tomamos conciencia de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y entonces yo puedo decir, es el Señor. Es el Señor que está conmigo, es el Señor que en distintas circunstancias me ha hecho ver el camino, la verdad y la vida. Pero eso no ocurre de inmediato. Lo veíamos el domingo con los discípulos de Maús, que se alejaban desanimados. Y nosotros por eso sabemos que cuando empezamos a anunciar el Evangelio, como el Señor le manda a los apóstoles en este pasaje del capítulo 16 de San Marcos, luego de resucitado, vayan al mundo entero, anuncien a toda la creación. Claro, eso no significa que eso los hizo santos, ya eran santos y por eso anunciaban el Evangelio. No, porque anunciaron el Evangelio se pudieron santificar. No es que primero soy santo, soy perfecto, no tengo pecado, no tengo miserias, no tengo imperfecciones, y entonces ya hablo el Evangelio. No, me encuentro con Jesucristo, reconozco su misericordia, anuncio el Evangelio. Y de alguna manera el Señor empieza y continúa obrando en mí, y yo cada vez lo voy a reconocer.
Y entonces eso que puede ser motivo de escándalo, a Bernabé y a Pablo, diríamos, peleando por Juan Marcos, luego los vemos nuevamente a Juan Marcos, ya no con Pablo y Bernabé, sino con Pedro, y vemos nuevamente reunidos a a Bernabé y a Pablo. Es decir, los caminos del Señor son misteriosos. ¿Qué pudo pasar entre Pablo y Juan Marcos? No lo sabemos, pero sí sabemos qué es lo que ocurre entre las criaturas humanas cuando nosotros nos distanciamos. Y ocurre algo que hay que tener mucho cuidado porque a veces no nos damos cuenta. El Señor nos ayuda a distinguir. Cuando yo distingo, yo veo que todo no es igualito. Y nosotros, las criaturas humanas, cada uno de nosotros somos distintos. No somos hechos en serie, no somos una producción en línea. El Señor uno por uno a cada criatura humana nos hace. Somos obra de sus manos y de su amor. Pero nosotros no somos tan fáciles de reconocer esas diferencias como enriquecimiento. Y muchas veces cuando distinguimos diferencias, la primera tentación será que uno quiera que el otro se asemeje al que tiene diferencias. Es decir, la tentación es uniformar lo diverso. Por eso nos gusta tanto la estandarización, que todos sean igualitos. Hasta los coros. El Señor hace un coro distinto. El Señor une lo diverso, no lo uniforma. Es decir, no elimina la diversidad, sino que la enriquece en la unidad de su amor infinito. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que si es que distinguimos, el siguiente paso es la comunión de amor. No cualquier unidad, porque alguno dice, bueno, ya, como este es así, yo soy asá, entonces, ¿cómo hacemos? Me callo. No me callo, no es que dejo de reconocer lo específico de cada quien, sino veo cómo se complementan, cómo se enriquecen, y voy reconociendo que en mí hay cosas que tengo que dejar porque no pertenecen a mi ser, igual en los otros, y que eso demora un tiempo que solo el Señor conoce. Y entonces sí, el Evangelio se va haciendo realidad en mi vida. Y entonces yo ya no me alegro de que alguien discrepa conmigo, ya no me entristezco si alguien se molesta, si alguien me critica, sino lo que me doy cuenta, todavía el Señor está haciendo que esos puercoespines sean poco a poco purificados. Pobres puercoespines que usamos como ejemplo, pero nosotros tenemos que anunciar el Evangelio a toda la creación, dice. Ni siquiera dice a todas las criaturas humanas, a toda la creación, porque hasta la creación está esperando que nosotros seamos Evangelio. Y el Evangelio es Cristo en nosotros. El Evangelio es el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Y a quien seguimos es a Dios anonadado al extremo, que ha pasado por el escándalo de la cruz, pero que ha vencido, ha resucitado. Nosotros a veces no queremos pasar por el escándalo de la cruz, no queremos experimentar el dolor y la contradicción. Nosotros quisiéramos un evangelio donde todo sea, entre comillas, todo bonito en cada instante. Y entonces tenemos que aprender a reconocer, especialmente cuando algo nos desanima, cuando algo nos desalienta, cuando algo nos entristece, cuando algo
parece que frustra nuestros buenos planes, nuestros buenos deseos, estamos en la antesala de tener mayor luz, reconocer al Señor y descubrir el Evangelio. Y comento esto porque es pertinente a esta corta historia de estos hermanos que hoy dan gracias por sus 3 años, por reflexiones católicas que especialmente los jueves salen a anunciar el Evangelio y del que yo formo parte, por gracia de Dios. Pero cuando uno, y no tengo tiempo de recapitular lo que ha acontecido en estos 3 años, pero cuando uno ve cómo surge este encuentro de personas, surge en momentos en que parecía que las cosas no estaban yendo tan bien, cuando en la alegría de que se estaba avanzando, de repente por distintas circunstancias nos dicen, ya no, ahora detente. Y uno decía, bueno, pero ¿cómo esto se va a detener? Y el Señor en medio de la pandemia nos ha mostrado que hay otras formas, que hay muchas formas, que ni siquiera conocemos todas. Y entonces el Señor quiere que estemos alertas. Y así le pasó a Juan Marcos. Se tuvo que alejar de Pablo, el apóstol de los gentiles, pero terminó haciendo el Evangelio de Pedro, porque los exégetas coinciden que lo que está en el Evangelio según San Marcos es la predicación de Pedro, el primero de los papas. Aquel hombre que los evangelios presentan con toda su fragilidad humana. Claro, uno diría, pobre Pedro, le han sacado los trapos sucios. ¿Cómo es este hombre que negó 3 veces al Maestro? ¿Cómo es este hombre que Pablo tuvo que reprender porque actuaba de una manera con algunas personas y de otra manera de otras personas? Es porque justamente el Señor estaba obrando poco a poco. Y si es que Pedro, que es el primero entre los pares, nos sirve de testimonio para ver que él tenía también errores, pecados, infidelidades, que nosotros podemos desanimarnos de las infidelidades, miserias y errores de nuestros hermanos o de las nuestras. Lo que tenemos que hacer es ir al Señor y decir, es el Señor, es Evangelio. Y entonces la prueba de que somos Evangelio es que nada nos desanima, diríamos, definitivamente. Puede desanimarnos un instante, puede, diríamos, haber tinieblas en algún momento, pero nuevamente nos levantamos y decimos, es el Señor, como dijo Juan en ese capítulo 21 al mismo Pedro. Habían bregado toda la noche luego de la resurrección, no habían pescado nada, y irónicamente el Señor les dice, ¿tienen algo de comer? ¿Cómo no iba a saber el Señor que no tenían que comer? ¿Y qué hace pidiéndole de comer a los que no tienen que comer? Como a la samaritana, que le pide, dame de beber. Y es que cuando el Señor me pide algo es porque sabe que yo lo necesito y que yo no me doy cuenta. Pero lo que necesitamos no es el pan perecible, no es el alimento perecible solamente, sino lo que el Señor nos quiere dar, que es el alimento que no perece, el pan bajado del cielo, su cuerpo entregado en la cruz, en oblación, su carne y su sangre. Y cuando nosotros comemos la carne y la sangre del Señor, somos uno con Él, como nuestras madres. Y acá hay algunas madres que están alimentando a sus bebés con su cuerpo y con su sangre.
así nos va a alimentar hoy el Señor. Y si tenemos ese alimento, que es vida, que es resurrección, ¿qué tenemos que hacer ante las situaciones difíciles? Simplemente decirle: Señor, a ti las dejo, yo creo en ti, tú eres la vida nueva, tú eres la resurrección, tú eres el Evangelio, y yo quiero anunciar con mi vida ese Evangelio. Esa es la iglesia. Eso es lo que le pedimos hoy al Señor para cada uno de nosotros, para todos los integrantes de Reflexiones Católicas, para cada familia, para nuestra comunidad parroquial Santa Mónica, para la Iglesia de Lima, para la Iglesia en el Perú, para la Iglesia Universal y para el mundo entero. Parece lejano, parece un objetivo y un pedido que es demasiado grande, sí, pero ¿a quién se lo hacemos y con quién lo hacemos? Lo hacemos con el Señor de la Gloria, que quiere que nosotros creamos en Él. Que el Señor nos conceda, pues, fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. Y a nuestros hermanos de Reflexiones en este tercer aniversario, como ese tercer día, veamos la luz de la victoria, para que no vayamos apesumbrados por el camino y saber que en Jesucristo nosotros somos partícipes de esa muerte, de esa resurrección, de esa vida, de esa carne, de esa sangre, de ese Evangelio. Que así sea.